Los criterios geomorfológicos que podemos utilizar para establecer clasificaciones de los medios áridos son muy diversos. La aplicación de pautas tales como los procesos dominantes y tipo de morfoestructuras generalizadas en los ambientes desérticos permite efectuar diferenciaciones simples que ilustran globalmente sobre los grandes rasgos geomorfológicos de estas zonas. En los desiertos se pueden conocer dos grandes dominios en función de los procesos principales actuantes: el dominio eólico, en el que reinan las actividades erosivas y de sedimentación del viento, y el dominio fluvial, que resulta de la actividad erosiva y acumulativa de las aguas de correntía, que es más evidente en las zonas semiáridas. La acción fluvial queda limitada a los valles, donde se produce la erosión y sedimentación de parte de su carga, o bien a los sistemas de abanicos aluviales, donde se distribuyen las aguas y carga sólida al pie de las zonas montañosas, con una disminución general del tamaño de las partículas hacia sus áreas distales. Ambos dominios pueden superponerse, ya que la actividad de los procesos eólicos y fluviales coexisten muchas veces en la misma zona. Por eso podemos encontrar en el registro sedimentario intercalaciones de secuencias eólicas y fluviales en la misma zona. Por otra parte, los cambios climáticos que han tenido lugar durante el Cuaternario han producido modificaciones importantes en la aridez de numerosas áreas. Como consecuencia, la actividad e intensidad de los procesos eólicos y fluviales se ha visto modificada considerablemente. En algunas regiones, como en el Sahel, la disminución de la aridez enfatizó la actividad fluvial y paralizó la acción eólica, estabilizando y destruyendo parcialmente los sistemas de dunas por erosión hídrica. La erosión eólica tiene lugar conforme a dos mecanismos: el de deflexión y el mecanismo de abrasión o corrosión. En el primero, el movimiento moviliza el material que permanece suelto sobre la superficie, mientras que en el segundo son los materiales arrastrados por el viento los que provocan el desgaste sobre la superficie de las rocas con las que colisionan. Mediante la deflación se pueden llegar a formar cubetas de deflación y pavimento desértico o REX. Las primeras son geoformas generadas por la remoción de material debido a la acción del viento, generando depresiones en las que se pueden llegar a formar cuerpos de agua intermitentes como oasis, esto dependiendo del régimen hídrico. Mientras que los REX o pavimento desértico es una cubierta de guijarros que aparece en la superficie de los desiertos por la deflación eólica. Es un pavimento empedrado el cual permite o aporta estabilidad a los suelos. Mediante la abrasión se pueden formar alvéolos, que son estos agujeros u orificios en la superficie de las rocas generados por la colisión de las partículas que están en suspensión en el viento, y yardans, rocas fungiformes, que son rocas talladas por la acción erosiva del viento cuando éste se encuentra en una dirección constante. Los yardans suelen originarse en zonas donde el viento siempre sopla desde el mismo punto y van tomando formas alargadas. Además, suelen generarse en zonas donde el viento puede desplazarse a una gran velocidad. Por lo tanto, son comunes en relieves de zonas llanas. Y un dato curioso es que la gran esfinge de Giza fue originalmente un yardan, que comenzó a erosionarse hace más de 40.000 años, y los egipcios usaron posteriormente este material para tallar su estatua. Ahora veamos un ejemplo. Nos trasladaremos a Saye Kosh Yardans en Irán. Estas rocas de formas alargadas que podemos observar son yardans. A continuación hablaremos de lo importante que es la aplicación del criterio morfoestructural a estas zonas, pues basándose en el tipo de morfologías dominantes en la estructura geológica junto con el grado de estabilidad tectónica, esto nos permite distinguir entre desiertos de escudos, plataformas y desiertos de montañas y depresiones. Los primeros comprenden los desiertos de África, Arabia, India y Australia. Están formados fundamentalmente por áreas cratonizadas constituidas básicamente por rocas precámbricas y zonas de plataforma de edad posterior. Su principal característica es la planitud del relieve, interrumpida en ocasiones por macizos volcánicos de origen reciente, como las montañas del Holgar y del Tibesti en el Sahara Central, y por grandes fracturas tales como las relativas al sistema del Valle de Rift en África Oriental. Estos grandes aplanamientos son superficies de erosión de diversas edades o llanuras aluviales de extensas cuencas endorreicas, como las del lago Chad al sur del Sahara. También están asociados con paisajes modelados por el viento, que incluyen REX, campos de yardans y ERT, que no son más que sistemas de dunas complejos. Estos rasgos del relieve comunes en estos desiertos obedecen en gran parte a la larga estabilidad cortical reconocida en estas regiones.
Por otra parte, los desiertos de montañas y depresiones están constituidos por largas alineaciones montañosas separadas por áreas deprimidas. Este relieve se configura durante la orogenia alpina y como consecuencia del contraste topográfico, las zonas elevadas han sufrido una constante denudación y los materiales resultantes se han alojado o acumulado en las depresiones, bajo la forma de abanicos aluviales coalescentes. En las áreas distales de los abanicos se recogen las aguas de escorrentía de depresiones cerradas, que forman lagos temporales donde se produce una sedimentación evaporítica. El contacto. Ahora hablaremos sobre las superficies de las zonas áridas y comenzaremos por los pavimentos. Estos están conformados por fragmentos rocosos, angulosos o redondeados, englobados en una matriz de material más fino, sea de tamaño arena, limo o arcilla. Se desarrollan no solo en las superficies de bajo relieve, como en los abanicos aluviales, terrazas y pedimentos juglaces, sino también sobre laderas. Pueden encontrarse en otros medios morfoclimáticos, aunque es en las zonas áridas donde alcanzan su mayor expresión, llegando a ocupar importantes extensiones. Estos pueden originarse mediante procesos de carácter extrínseco, como los producidos por acciones hídricas y eólicas, y de tipo intrínseco, que son los que ocurren en el interior del suelo cuando éste se ve modificado por algún proceso de diferenciación. El proceso más universalmente aplicado para la génesis de los pavimentos es el de la deflación, en el que las partículas finas son exportadas por el viento, quedando el material grueso como residuo, que llega a constituir el pavimento. Evidentemente, la exportación es pequeña y por consiguiente el rebajamiento superficial es escaso. Esto suele ser debido a que la deflación disminuye con el incremento de la rugosidad de la superficie. No obstante, en ocasiones se desarrolla una biocostra pelicular en los espacios ocupados por el material fino. Esto impide la deflación y estabiliza el pavimento al quedar sellada su superficie. Para algunos autores, la erosión hídrica es más eficaz en la generación de pavimentos. La exportación del material fino se lleva a cabo por splash y escorrentía superficial, aunque el flujo de agua se ve dificultado por la presencia de los cantos. Otro proceso que también puede dar origen a los pavimentos, aunque menos importante, es el resultado del ascenso de cantos desde el interior del suelo, que se concentran en la superficie. Este fenómeno de clasificación del suelo puede producirse por empuje por una helada en los desiertos fríos. En los desiertos cálidos se hace precisa la existencia de arcillas expansivas que sufren hinchamientos por el aumento de humedad y dan lugar a levantamientos del terreno. Durante las etapas secas de los suelos se contraen y se agrietan. Por consiguiente, la generación de los pavimentos bajo estas circunstancias se ve favorecida por el aumento de ciclos de humedecimiento y de secado. Los suelos ordenados se corresponden con estructuras sobre la superficie del terreno, que dan formas de círculos, polígonos, redes, entre otras figuras, típico tanto de zonas morfoclimáticas periglaciares como de zonas áridas. Aunque los procesos generadores de unas y otras sean muy diferentes, las morfologías de los suelos ordenados en regiones áridas tienen relación con las variaciones del contenido de humedad del suelo. En zonas de suelo salino, estas formas ordenadas tienen mucha relación con procesos de precipitación química y disolución, y están vinculadas con eventos puntuales de precipitación y de secación, por lo que tienen un carácter efímero. Con frecuencia, estas estructuras se localizan en el fondo de superficie lacustre que suelen permanecer desecadas. Las microformas generadas pueden ser efímeras, ya que en ocasiones se originan y desaparecen entre una y otra precipitación pluvial. Las grietas de desecación son características de las regiones áridas, pues al secarse los sedimentos de grano fino, humedecidos, llegan a alcanzar el límite de contracción, produciéndose así la rotura superficial de los mismos. Este agrietamiento, al agruparse, puede formar sistemas poligonales. La forma que adquieren estos polígonos depende de las características físicas, químicas y mineralógicas del material, así como de las circunstancias ambientales, expresadas por su temperatura y porcentaje de humedad. Las grietas pueden ser rectas, curvas y la longitud, anchura, profundidad y número de las mismas, así como la forma de agruparse, es muy variable. El perfil de las celdillas poligonales puede ser plano, cóncavo, convexo o irregular. Las grietas disminuyen de longitud con el tiempo, debido a que se originan otras nuevas que intersectan con las anteriores. Además, el espaciado entre las grietas aumenta con la velocidad de secación, contenido de arcillas y porcentaje de arcillas esparcidas. Es importante resaltar que los cantos existentes en el interior o en la superficie se comportan como puntos de partida de estas grietas, y por otra parte, la forma del perfil de las celdillas poligonales también proporciona datos muy importantes sobre el origen de estas morfologías. Así, las superficies cóncavas indican un secado rápido del material superior, llegando a producirse en la lámina superficial bucles de lodo. Lo que presentan una morfología convexa señalan la presencia de sal en la matriz y por último, si la forma es plana, pone en manifiesto un secado lento y la ausencia de sal. Además, Lachenbruns en 1962 diferencia entre sistemas ortogonales en los que las grietas se intersectan en ángulo recto y sistemas no ortogonales en los que el ángulo de intersección oscila en torno a 120 grados.
Los sistemas ortogonales son típicos de medios no homogéneos en los que las grietas pueden presentar orientaciones preferentes y por el contrario los sistemas no ortogonales se forman en materiales muy homogéneos que se secan uniformemente y las grietas se generan casi instantáneamente. Todas estas grietas se forman en los desiertos cálidos en topografías planas, que corresponden en la mayoría de los casos a depresiones lacustres. También en estos medios, aunque localmente, pueden desarrollarse fisuras gigantes de secación con longitudes kilométricas y anchuras y profundidades superiores a 1 metro. Su origen es muy complejo y se deducen numerosas causas para su formación, entre otras el agrietamiento generado por su incidencia debido a la extracción de aguas subterráneas, fisuración por hidrocompactación, contracción por desecación, actividad sísmica, entre otros factores. Jirgai es un término nativo australiano, que significa charca, y se ha introducido profusamente en la literatura científica. Se utiliza para montículos muy pequeños desarrollados en suelos arcillosos y en pavimentos desérticos. Según Harris, en 1968, en la sección transversal de un jirgai se pueden diferenciar 3 partes. Un canal que constituye una depresión que puede estar a 2.5 metros por debajo del nivel general del terreno y puede alcanzar hasta 12 metros de anchura. El nivel general del microrrelieve se denomina plataforma y sobre ella destacan pequeños montículos de hasta 50 metros de diámetro. En la formación del jirgai intervienen varios procesos y factores. Los jirgai se generan en áreas con alternancia de estaciones húmedas y secas. Los periodos secos que agrietan la superficie alternan con otros húmedos donde domina el hinchamiento. Se localizan fundamentalmente en áreas de vertisuelos, que son suelos arcillosos con gran contenido de arcillas expansivas, en zonas tropicales y subtropicales. El microrrelieve jirgai resulta de empujes hacia arriba producidos por ese hinchamiento y esta expansividad junto con la retracción del suelo es consecuencia de ciclos de humedecimiento y secado. El hinchamiento obedece tanto a la presencia de arcillas expansivas como la morilonita y al contenido de sodio intercambiable. La amplitud del jirgai se incrementa con el aumento de estos dos componentes y esta expansividad de origen a que puede observarse en los perfiles de los suelos donde son relativamente frecuentes pequeños espejos de falla y planos cabalgantes. Otra forma en la que se pueden formar los jirgai es durante una estación seca, donde las partículas caen en el interior de las grietas y este material añadido se cree que es el causante del microrrelieve durante la estación húmeda, ya que provoca en profundidad considerables depresiones. El barniz es una capa que cubre afloramientos rocosos o cantos superficiales. El color suele ser negro si es rico en manganeso, naranjado si el contenido en hierro es elevado y marrón si ambos elementos tienen proporciones parecidas. Se desarrolla en todo tipo de rocas, pero mejor en las silicatadas. El barniz está formado por silicio, aluminio, manganeso y hierro como constituyentes mayoritarios. Además, puede contener calcio, potasio, sodio, bario, titanio, estroncio y cobre. A todo ello, hay que añadir numerosos elementos en mucha menor proporción, pero que sin embargo localmente pueden alcanzar valores más significativos. Desde hace muchas décadas el desarrollo del barniz o grado de patinización ha sido utilizado como un indicador de edad relativa en investigaciones geomorfológicas y arqueológicas. Los estudios indican que normalmente no aparece barniz en materiales holocenos, lo que implica que se necesitan al menos 10.000 años para su generación. Antiguamente, los investigadores creían que los constituyentes del barniz procedían de la meteorización de la roca soporte. Hoy día, nadie duda de que los constituyentes del barniz derivan de fuentes externas, ya que no se encuentran sus componentes en la roca soporte. La hipótesis más admitida es la basada en el origen biogénico, la cual explica que su enriquecimiento en manganeso se debe a una fijación por bacterias quimiotróficas que oxidan el manganeso 2 a manganeso elemental, junto con una cementación por las arcillas en las que quedan atrapados otros elementos. Este proceso vuelve a repetirse produciendo una acreción y la consiguiente laminación del barniz, lo que lleva implícito ciclos de humedecimiento y secado. En la actualidad se cree que la bacteria que fija el manganeso es la Metalogenium personatum, que es el organismo vivo más antiguo conocido. Otros autores proponen a hongos y a cianobacterias como organismos fijadores, y otros abogan por procesos puramente físico-químicos. Una de las características de las zonas áridas es la presencia de costras superficiales y subsuperficiales de composición química diferente, que corresponden a costras calcáreas, silíceas y yesíferas. Ocupan extensiones muy importantes en los medios áridos y algunas por su elevado grado de endurecimiento son resistentes a la erosión y se sitúan en áreas elevadas. Además, son buenos indicadores de condiciones paleoambientales y el conocimiento de las costras cuaternarias es muy útil para la interpretación del registro estratigráfico de etapas geológicas pasadas. Por otra parte, puede tener un interés económico como las costras calcáreas que contienen uranio y otros metales y además son utilizadas para la industria de la construcción. La calcreta, también llamada caliche, es un término utilizado para materiales de origen continental formados dominantemente, pero no de forma exclusiva, por carbonato de calcio, que se encuentran desde pulverulento hasta nodular y fuertemente endurecido.
e implica la cimentación del suelo, roca o material meteorizado dentro de la zona badosa. En las zonas semiáridas donde existe un déficit hídrico, los carbonatos no se lisivan por completo y tienden a movilizarse y precipitar de un lugar a otro. El proceso fundamental implicado en la génesis de los caliches es el de la disolución y precipitación de carbonato cálcico en